Estudio, tenemos visitas, está con nosotros la concejal María Marta Geliti, más conocida en el mundo como Marita Geliti. Me voy a cambiar, me sale de cambio de identidad, ¿viste? De nombre, no de género, pero sí de nombre. ¿Cómo andas, Marita? Bien, todo bien, Guillermo. Gracias por recibirme esta mañana así húmeda. Desapacible. Se viene una nueva sesión del Consejo en algunos días, porque está por comenzar junio. Sí. No sé si querés traer a colación algún tema particular que tenga esta sesión próxima. No sé si... Vos estás en la Comisión de Calidad de Vida. Estuve en la Comisión de Calidad de Vida hasta el 1 de marzo y luego como asumí la vicepresidencia del Consejo Deliberante, correspondía que normalmente los vicepresidentes o los presidentes del cuerpo no presiden comisiones, entonces quedó Lilian Lavaki a cargo de la Comisión de Calidad de Vida, pero sí, siempre participo activamente. Es más, estuvo muy interesante la reunión pasada que se abordó un tema importante que tiene que ver con la extensión de la red de agua potable para Bragado, donde recibimos al secretario de Obras Públicas, nos comentó un poco los proyectos que se están haciendo para tener más cantidad de pozos, y también lograr también mejor calidad del agua. Bien, ¿eso incluye el plan maestro que tiene, digamos, que está previsto por ABSA, o es el otro, el otro plan que pretende ampliar un poco la capacidad actual? Tiene, por un lado, ampliar la capacidad actual y por otro lado, sí, el plan de ABSA. Bien. Sí, pero tiene que ver con esto, lograr mayor extensión de la red, también la cuestión de las cloacas, que no es un tema menor, más allá que lo que falta realmente como eje central es la planta depuradora, claro. Que funcione, pero en sí extensión de algunos colectores de la red cloacal, que esperemos que se den, porque una de las cosas que vamos a ver en esta sesión es el tema de la rendición de cuentas, y ahí vemos que hay algunas cuestiones vinculadas a esas obras que tenía a cargo la municipalidad, que los recursos no se afectaron para otra cosa. Entonces, ahí un poco fue la preocupación y por eso fue el secretario de Obras Públicas, que estuvo interesante. Bien, hablemos de la rendición, que es uno de los principales motivos por el cual te hemos invitado. Seguramente tendrás tu lectura política de cómo ha sido el uso de los recursos municipales en el 2024. Contame a grandes rasgos qué análisis han hecho de esa ejecución de los recursos. Sí, esto viene la rendición de cuentas, que el 29 tenemos la sesión especial para su tratamiento, que es ver cómo se gastaron los recursos del 2024. Veo un gasto, primero se recibió 10.000 millones más de lo que se tenía presupuestado, claro, que es un dato importante y preocupante, las dos cosas, porque por un lado significa que eso fue porque hubo mucha inflación y por eso hubo como mayor recaudación de impuestos nacionales y provinciales, porque la mayor parte, el 70% de los recursos con los que cuenta la municipalidad vienen de otra jurisdicción, no son netamente por tasas locales. Eso por un lado, como te digo, está bueno haber recibido más de lo presupuestado, pero por otro lado significa también que hubo inflación y que también se tuvo que gastar más. Hubo un gasto por lo que yo le hago una lectura general, más allá de algunas cuestiones específicas, un gasto muy conservador y muy chato, por decirlo de alguna manera. No se invirtió en ninguna cosa que uno diga, wow, se quiere perfilar Bragado con tal política pública. Porque si podemos hablar de cuáles fueron como las obras importantes que se hicieron el año pasado, podemos decir el CAPS del barrio Los Eucaliptus, por decirte uno que se me viene a la cabeza, que estuvo bueno, pero es netamente una obra del gobierno provincial. Sí, que venía de la gestión anterior. Claro, en las cuestiones vinculadas a lo local hay modificaciones presupuestarias que también hacen como un llamado de atención en qué ponemos prioridad. O sea, si sacamos... ¿Cuáles readecuaciones, por ejemplo? Y, por ejemplo, mucho dinero para construcciones, aunque parezca poco dinero, pero importante, porque se saca casi todas las partidas en las delegaciones, que tiene que ver con obras de cordón cuneta, consolidado, alumbrado, obras en el cementerio de las localidades, obras en el cementerio municipal, programas específicos como programa de seguridad vial, que se eliminaron muchos recursos, por ejemplo, adicciones. Casi todos los programas de prevención de adicciones está porque uno que también ve
en la rendición de cuentas, es cómo se van modificando las partidas, porque el presupuesto es un presupuesto, una proyección. Claro. Luego, como ingresa más dinero y por ahí hay más demanda de un lado que del otro, es como en la casa de uno. Che, pensábamos cambiar la heladera, pero la verdad se rompió la cocina, claro. O se nos cayó un pedazo de techo, vamos a ver, por ahí no cambiamos la heladera y arreglamos el techo que se nos está lloviendo. Entonces, en esto es parecido y ahí es donde uno ve dónde se focalizan las prioridades. Y a veces cuando en partidas que quizás no eran tan elevadas, porque decir, no sé, 10 millones para adicciones, para prevención, a lo mejor no parece tanto, parece mucho al bolsillo por ahí de cualquier asalariado, cualquiera de nosotros, pero para un presupuesto municipal no es tanto, pero cuando ves que ese dinero se sacó de ahí, y quizás se derivó a algún gasto corriente que, bueno, tendrán sus razones, pero a mí me parece que esa lectura política yo la hago, que me parece que fue un gobierno sumamente de gasto, sumamente chato y conservador y de mantenimiento. Sin proyección, ¿no? Claro, sin una mirada a futuro, o sea, en estas cuestiones, en el tema del parque industrial, que lo marcó también Nicolás Araujo, lo ha dicho, que no se ha invertido de los recursos que se han recibido por las ventas de lotes y todo, no se ha invertido ahí, tampoco en cuestiones de medio ambiente, en educación ambiental, ni las obras en la planta. Bueno, mucho recorte en algunas maquinarias menores que tiene que ver con el mantenimiento de plazas, de parques, y mucho recorte de esa derivación de fondos, mucho que ha afectado a las delegaciones municipales. Así que bueno, la verdad que hago esa mirada política. Me hubiera gustado realmente ver un presupuesto en donde decís, bueno, el gobierno va para este lugar, claro. Y no está claro ahí. Se sigue con mucho gasto en personal, se sigue con mucho personal que venían de gestiones anteriores también, mucho personal que son los monotributistas, que son empleados que uno los ve que están trabajando, pero que cooperativas, digamos, se sigue inflando la masa salarial. Cada vez más se gasta en masa salarial y entonces se puede gastar menos en la prestación de servicios. También han puesto la atención sobre la ejecución de gastos de, por ejemplo, la Secretaría de Gobierno o Hacienda en materia de subsidios. Sí, la cuestión teóricamente las transferencias, que se llama transferencias a instituciones o transferencias a ayudas a personas, que entiendo que el Estado municipal tiene que estar presente, pero hay áreas que se tienen que encargar de eso. O sea, de la misma manera que la ejecución de una obra pública no lo puede hacer la Secretaría de Salud, por ejemplo, porque no tiene los profesionales, la idoneidad y los profesionales habilitados para tal fin, y una obra pública la va a dirigir un ingeniero, un arquitecto y el funcionario idóneo y especializado del área. Lo mismo pasa con el otorgamiento de los subsidios. Lo dijimos en una sesión que pasó, me parece que fue hace 2 meses, que se trató el pedido de informes al secretario de Gobierno por la cantidad de recursos que dispone la Secretaría para ayudas sociales, para subsidios. Y bueno, creo que ahí se mostró claramente que había un vaciamiento de la Secretaría de Desarrollo Social y como distintos kioscos dentro del municipio para otorgar asistencialismo, netamente para eso, que no estamos de acuerdo. Nosotros le preguntamos cuando vino el intendente sobre este tema y él dijo que, bueno, hay, más allá de quién, digamos, de qué área es la que otorga el subsidio, que hay un trabajo de asistentes sociales para verificar que efectivamente si María Pérez solicitó un subsidio que quiere entregar gobierno, poner en este caso, hay un trabajo ahí de un asistente social. Sí, está bien, pero se superponen trabajos, se duplica también la cantidad, porque no es lo mismo tener concentrado. Esto es como si vos tenés en la radio, acá tenés el operador en un lado. Creo que fue claro. Claro, viste, entonces me parece que también genera un orden, o sea, el área de desarrollo social es la que tiene a cargo la acción social directa. Bueno, ellos tienen los profesionales, también es un ambiente de trabajo compartido. Sí, claro. Claro, de la misma manera que vos decís, bueno, ¿qué programación vamos a hacer a la mañana? Y bueno, y te pones de acuerdo con el operador, o sea, me parece, digamos, no uno está en un lado, otro en el otro.
otro tiene otra mirada, porque la mirada de la persona que está en el área de desarrollo social tiene que ser también una persona con formación. Sí, claro, aunque no tenga un título, decir, no sé, licenciada en, no sé, tener recorrido en pero territorio, tiene un recorrido en territorio, ¿no? Claro. Y tiene que tener un equipo que la sostenga, y que la apoye y que la asesore, que realmente tenga ese conocimiento del territorio, que son los asistentes sociales normalmente, claro. Y las distintas áreas, ¿no? Si hay una persona que es una denuncia de violencia de género, saben, están las mesas de trabajo, claro. O sea, no hay que subestimar a eso y no hay que despilfarrar el dinero así. Bien, quiero salir del tema, pero voy a aprovechar, si querés marcar algo más de la rendición que van a tratar en los próximos días, ahora, así después pasamos a otro tema. No, básicamente eso, después hay algunas cuestiones puntuales que las voy a seguir analizando y las diré también en la sesión. Hablemos un poquito de la política. Hay aparentemente en la provincia de Buenos Aires un acuerdo muy avanzado de la Libertad Avanza con el PRO. Quería preguntarte, aquí han reconocido dirigentes de la Libertad Avanza, dirigentes del PRO, las conversaciones también locales para afrontar el próximo proceso electoral, digamos, bajo un mismo paraguas, después se verá bajo qué sello y demás. Quería preguntarte, ustedes, el resto de los que no son directamente de la Libertad Avanza o el PRO, ¿cómo están mirando ese escenario? ¿Tenés conversaciones con otras fuerzas políticas? ¿Estás también charlando con el PRO y la Libertad Avanza a nivel local para incluir a Acción para el Desarrollo en ese sector? ¿Cómo están esas conversaciones? Bueno, sí, uno siempre conversa porque estamos en el mismo ámbito político público, digamos. En principio, nuestras primeras relaciones fluidas son con los que formábamos Juntos por el Cambio, digamos. En el Consejo Deliberante tenemos muy buena relación de trabajo con el PRO, con la UCR y con Unidos por Bragado, y bueno, y lo mismo con las fuerzas como la Coalición Cívica, que si bien no tienen representación, pero estaban dentro de Juntos por el Cambio. Eso se mantiene. Conversaciones luego con otras fuerzas, por supuesto con la Libertad Avanza también uno tiene relación institucional, no tanta conversación desde lo político partidario, si bien alguna vez... O sea, sobre la mirada común de la ciudad, del territorio... Eso sí, hemos trabajado, por ejemplo, la rendición de cuentas, hemos compartido también algunas reuniones juntos para conversar, pero a nivel de lo que tiene que ver con el armado electoral, nosotros como partido netamente municipal, que somos una agrupación municipal, todavía no tenemos una posición tomada sobre eso, porque hay algunas cuestiones que, si bien no sé cómo se va a dar esta cuestión del PRO y la Libertad Avanza, la verdad que viste, esto es como minuto a minuto, viste que por ahí está todo genial, se mandan saludos y abrazos, y por ahí el presidente Milei no saluda a Jorge Macri, viste, en el TEDEM, es como rari, dirían los chicos. Entonces me parece que eso es un poco minuto a minuto. Nosotros estamos viendo, digamos, porque la otra vez escuchaba al hijo de Tomás Bulat que decía, en algún momento se decía roban pero hacen, y ahora algunos dicen putea pero hace. Y la verdad que a mí no me llama mucho la atención eso, de que justifiquemos esa situación y algunas miradas y algunas políticas públicas que están claramente direccionadas, bueno, a cercenar la libertad de prensa. Eso me parece muy grave. Lo contábamos hoy, lo del Conadamón, ¿no? Muy grave. Muy grave, muy grave. Porque si la libertad mía termina cuando empieza la del otro, ¿no? Entonces no es la libertad mía para hacer cualquier cosa sin importarme lo que el otro, el derecho del otro a expresarse como mínimo, y más a la prensa. Bueno, y después, por supuesto, algunas miradas vinculadas a la cuestión de género, la cuestión de los derechos humanos, a la cuestión también de a veces el déficit cero a cualquier costa, que significa que hay gente que la pasa mal, sí, de verdad. Que tengamos 50 viviendas paradas, digamos que... Sí, hay mucho, digamos, y que gente que no puede volver a comprar, que los remedios que dejan de estar en la
en la cartilla de las obras Claro. sociales y empieza a ser de venta libre, significa que te los tenés que comprar Claro. sin tener cobertura. Bueno, entonces nosotros vamos a este proceso electoral, nosotros podemos adherir a alguna alianza, prescindir y no presentar propuesta, Claro. o presentar lista propia. Claro. Son las tres opciones y las Que tres todavía no está definida ninguna, totalmente, por lo que porque decís. también el conglomerado de la oposición tampoco sabe si va a ser uno solo o va a haber otras alternativas. Claro, tal cual, sí, el radicalismo también está en ese proceso a la expectativa de ver qué pasa, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Están un poco todas las fuerzas esperando un poco cómo se va a Ujú, definir exactamente. ese panorama. Marita, gracias por haber venido a charlar un Bueno, rato. no, por favor, gracias a vos por el espacio. Marita